Cuando pensamos en Leonardo da Vinci, lo primero que se nos viene a la cabeza son sus obras maestras, ¿verdad? La Mona Lisa, La Última Cena. Pero para entenderle de verdad, no hay que mirar solo sus cuadros. Hay que meterse en su mente, una mente increíblemente inquieta y curiosa. Así que esto no va a ser un análisis de un artista, sino más bien de un método, de una forma única de mirar el mundo. Venga, vamos a meternos de lleno. Empezamos con uno de los dibujos más reconocibles de la historia, el hombre de Vitruvio. A simple vista es la imagen perfecta de la armonía del Renacimiento, una figura humana inscrita a la perfección en un círculo y un cuadrado. Es el icono de la simetría, del orden, pero es mucho más que eso. Porque claro, esta imagen es mucho más que un estudio sobre la perfección. Es, en realidad, la llave que nos abre la puerta a su proceso mental, a su filosofía. No es solo la respuesta a un problema antiguo, es el punto de partida de una investigación personal que le ocuparía toda la vida. Y es que esa es la idea central que vamos a explorar, que el verdadero legado de Leonardo no está tanto en sus obras terminadas, sino en el método que usaba. Una curiosidad insaciable, un impulso constante por observar, por cuestionarlo todo y sobre todo por experimentar. Eso es lo que lo convirtió en pintor, ingeniero, anatomista, en Leonardo. Y aquí llegamos a un punto clave. Para Leonardo, el arte y la ciencia no eran dos cosas separadas, eran dos caras de la misma moneda. Y el hombre de Vitruvio es la prueba perfecta de esta fusión. Su ambición artística por representar el cuerpo humano con una precisión total le obligó, literalmente, a convertirse en un científico. A ver, él no partió de cero. Cogió las teorías de Vitruvio, el arquitecto romano, pero no se limitó a copiarlas, las puso a prueba, las corrigió y las amplió con su propia observación. Por ejemplo, mientras Vitruvio decía que el pie era un sexto de la altura, Leonardo, midiendo y observando, matizó: no, es la séptima parte. No aceptaba la autoridad sin comprobarla por sí mismo. Y esto es un ejemplo brutal de cómo funcionaba su cabeza. Su objetivo artístico le llevó de cabeza a la investigación científica. Se metió de lleno en la práctica súper controvertida en la época de la disección humana. Estudió más de 30 cadáveres para entender de verdad qué había bajo la piel, desde los huesos y músculos hasta llegar a dibujar el primer feto dentro de un útero que se conoce. Una auténtica pasada. Vale, y todos estos descubrimientos, todas estas ideas, ¿dónde las apuntaba? Pues no nos imaginemos libros ordenados y listos para publicar, para nada. Era más bien un caos organizado de creatividad pura. De hecho, él mismo lo decía, describió toda la obra de su vida como una colección caótica de ideas, todo volcado en miles y miles de páginas de cuadernos. No escribía para publicar, escribía para entender. Sus notas eran un diálogo constante consigo mismo, a veces disperso, a menudo repetitivo. Y este contraste que vemos aquí lo dice todo. Por un lado, la obra maestra, pulida, perfecta, enigmática, y por el otro, la cruda realidad de su proceso creativo, un caos absoluto, nada lineal. Sus cuadernos eran un torbellino de bocetos de anatomía, junto a cálculos de ingeniería, la lista de la compra o reflexiones filosóficas, todo mezclado en la misma página. Entender este caos es fundamental para romper con otro de los grandes mitos sobre Leonardo, el del genio solitario que trabaja aislado del mundo. La realidad era mucho más colaborativa y, si lo pensamos, mucho más práctica. Es que esa imagen del artista encerrado en su torre de marfil en el Renacimiento, eso no existía. Leonardo dirigía un taller, una botega, lleno de gente. El arte era un negocio, un trabajo en equipo, y había que producir para satisfacer la demanda de los clientes. Y el caso de la Mona Lisa es de película. El análisis de la versión que está en el Museo del Prado reveló algo alucinante. No solo es de una calidad excepcional, sino que se pintó a la vez que la del Louvre. Gracias a la tecnología de infrarrojos, se vio que los dibujos de debajo y las correcciones eran idénticos. Esto solo significa una cosa. Un discípulo muy bueno trabajaba codo con codo en paralelo con el maestro. Así funcionaba el taller. Se podían producir varias versiones de una obra de éxito. Leonardo se encargaba de las partes más difíciles, las que requerían su toque maestro, como las caras y las manos. Y mientras sus colaboradores más aventajados, gente como Salai o el español Fernando Yáñez, se ocupaban de otras zonas. Y claro, este sistema le dejaba a Leonardo tiempo libre, un tiempo precioso que él usaba para lo suyo, investigar y experimentar con técnicas nuevas. Y si hay una técnica que grita Leonardo, esa es el sfumato. El propio nombre, que viene de sfumare, desvanecerse como el humo en italiano, lo describe a la perfección. Imaginaos, aplicaba innumerables capas de pintura finísimas, casi transparentes, lo que se conoce como veladuras. Con eso conseguía que los contornos se disolvieran, que no hubiera líneas duras, sino una especie de neblina suave.
Y es que él estaba convencido de que en la naturaleza no existen las líneas, solo transiciones de luz y sombra. Y con el esfumato, sus figuras parecían cobrar vida, como si emergieran del lienzo. El resultado de toda esta experimentación sin fin es un legado, bueno, un puzzle. Un legado tan fragmentado y complejo como sus propios cuadernos. Un archivo de pensamiento gigantesco que, por cierto, casi se pierde para siempre. Hoy en día conservamos unas 6.500 páginas de sus notas y dibujos. ¡Ojo! ¡6.500! Es una auténtica barbaridad para un artista del Renacimiento. Pero ahora viene lo más fuerte. Los expertos calculan que todo ese material es solo el 30% de lo que llegó a escribir. ¡El 30%! O sea que podría haber hasta un 70% de su trabajo, miles y miles de páginas, perdido para siempre. Da vértigo pensarlo. Y la historia de cómo se salvaron esas páginas es casi una odisea. Al morir, Leonardo se las dejó a su discípulo favorito, Francesco Melzi, que las cuidó como oro en paño. Pero cuando Melzi murió, la colección se dispersó por toda Europa. Tuvieron que pasar décadas hasta que coleccionistas como Pompeo Leoni se lanzaron a la tarea titánica de rastrear y juntar miles de esas hojas sueltas, salvando el legado de Leonardo para todos nosotros. Al final, después de todo este recorrido, nos queda una pregunta en el aire. ¿Cuál fue la verdadera obra maestra de Leonardo? ¿Fue la Mona Lisa? ¿Fue la Última Cena? ¿O fue quizá algo mucho más grande? El puzzle inacabado y magnífico de su propia mente, esa búsqueda insaciable por entender el mundo que le rodeaba.